Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabia Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. Estamos súper contentas de poder en esta oportunidad presentarles a una tremenda expositora que nos acompaña desde Colombia. Muy bienvenida, Verónica Abad. Hola Pamela, ¿cómo estás? Yo feliz de estar compartiendo con todos ustedes esta mañana y me encanta participar y que conversemos y aprender bastante también de los otros expositores y de los que nos están oyendo. Gracias a ti, Vero, por sumarte a esta iniciativa. Les quiero presentar a Verónica. Verónica Abad Londoño es pediatra endocrinóloga, conferencista internacional, directora científica de Abad Laboratorio y especialista del Hospital Pablo Tobón de Medellín. Es autora de los libros Cambio de cuarto y Cambio de voz, que explican a los niños, niñas y niñas y a sus acompañantes los cambios que ocurren durante la pubertad y las diversas etapas del desarrollo. También cuenta con investigaciones publicadas en revistas internacionales. Y aprovechando entonces esta tremenda trayectoria y expertise que nos puede compartir Verónica, el tema que vamos a cubrir hoy día con ella es ¿cuáles son los cambios naturales de la pubertad? Entonces, para comenzar, Vero, quisiéramos preguntarte, partir un poco desde cero, ¿cierto? ¿Qué es la pubertad y a qué edad comienza? Bueno, mira, esto, digamos, son unos cambios físicos que se consideran normales, o sea, que se empiezan a liberar esas hormonas desde hipotálamo, hipófisis, a gónadas, se pueden empezar a liberar desde los 8 años en las niñas hasta los 13 años y desde los 9 años en los hombres, en los niños, hasta los 14 años. Entonces, cualquier cambio, digamos, físico, puberal, que ya los vamos a explicar, antes de los 8 años se llamaría, digamos, una pubertad precoz. Después de los 13 años en las niñas, por ejemplo, que no haya nada de desarrollo mamario, diríamos que es una pubertad tardía. Y en los hombres, en los niños, pues lo mismo sería. Antes de los 9 años sería una pubertad precoz y después de los 14 una pubertad tardía. Esos serían como los, digamos, los límites en que nosotros vamos a ver todo ese espectro de cambios, que también es importante ver que es un montón de años, porque Mm, hay unos niños que empiezan más rápido y hay otros que empiezan después. mm, Digamos, el común denominador es que las niñas, o sea, las hipotálamo, hipófisis, ovarios, arranquen cerquita a los 10 años, que usualmente uno dice están en cuarto grado del colegio. Y mm. los hombres, uno dice más o menos entre los 11 y medio, 12 años, que ellos van a estar en sexto grado del colegio, van a empezar. Entonces, por eso como que uno se ubica en tiempo y espacio a ver cuándo es como Mm, el promedio de que arranque la pubertad. mm. ¿Y cuáles son los cambios que ocurren, Vero? ¿Cambios a nivel físico, emocional, mental? Bueno, de todo pasa, porque digamos las hormonas son muy emocionales, las hormonas de la pubertad son muy emocionales y no se liberan así como la hormona tiroidea que tú sostienes los niveles todo el día igualito. No, las hormonas de la pubertad, esos suben y bajan, bajan y suben y son liberaciones pulsátil, sobre todo al principio en la noche y ya después cuando los niños van madurando y ya en una adolescencia tardía ya se va haciendo, por ejemplo, pues en las niñas que tienen ciclos menstruales se va haciendo más cíclica. Mm, Pero digamos que esos pulsos al principio, lo que primero vamos a notar, por ejemplo, al estimular los ovarios, es el botón mamario en las niñas. O sea, lo primero que uno sepa que si la niña empezó con desarrollo puberal es el botón mamario. Y lo primerito, primerito para los hombres es el aumento del tamaño testicular, lo cual es súper difícil saber, pues porque está supremamente escondido. Entonces, es más fácil como enterarse uno, pues porque las niñas están, pues lo ve uno con los topsitos o la camisetica, o las niñas a veces dicen, me empezó a doler un ladito, tengo una bolita. Eso, mm, digamos que es un proceso normal que empieza a doler un poquito, porque digamos que
al crecer esa glándula mamaria, como que saca espacio, pues comprime lo que había, pues sacando y creciendo, entonces puede doler un poquito ese botón mamario al principio, y al principio sale uno y el otro es plano, y dicen, pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero Mm, después se emparejan las dos. Entonces, en las niñas es más fácil, pues, como darse cuenta ese desarrollo mamario. En los hombres es súper escondido, no se ve, y mm, es el volumen testicular pasa a 4 centímetros cúbicos, o sea, ahí ya esa glándula, esa gónada testicular empieza la producción de testosterona y lentamente, lentamente, o sea, en los hombres hay mucho cambio en los genitales antes de que uno lo vea como físicamente en crecimiento. Empiezan entonces, digamos, por ejemplo, en los hombres, esa testosterona empieza a engrasar más el pelo, acné en esta zona T, más sudor, pelitos, pues vello axilar, vello púbico, les crece el pene, empiezan con más erecciones, pueden después tener eyaculaciones. Cuando ya hay mucho cambio en los genitales, empiezan el estirón de crecimiento. O sea, los niños es más retardado ese estirón del crecimiento. En cambio, en las niñas, una vez es como si prendieran una licuadora, así tan, mm. empieza el desarrollo mamario, empieza ese botón mamario y es como si, ¿qué pasó en este closet? Empezaron a dejar todos los zapatos, cada 3 meses cambio de talla de zapatos, la ropa, las niñas son más emocionales que los niños, aunque los niños también, pero los cambios, digamos, de las niñas se ponen irritables, lloronas, susceptibles, a veces ni se hallan. Eso, pues digamos que es por oleadas, como digo, esas hormonas suben y bajan y es por oleadas. Y ellas van a empezar también a tener, digamos, esa liberación por parte de los ovarios de esos estrógenos, entonces hace que empiece a crecer el desarrollo mamario, que empiecen a crecer en estatura y que, digamos, haya una lubricación vaginal, ¿cierto? Que haya como una secrecioncita que ella la van a notar en los pantalones como un flujito, puede ser blanco transparente y cuando se tiñe con el calzón a veces es como amarillo o como verde, pero no debe ni rascar ni picar, sino que es una secreción, digamos, inolora, indolora y que deben tener pues mucho cuidado con el aseo. Digamos que te dije un montón de cambios físicos, emocionales, pero podemos ir desglosándolos de a poquitos en cada uno. Sí, súper interesante. Me encanta que puedas presentar el espectro así de amplio, a lo mejor de cosas que algunas personas podrán dar por sentado, pero no siempre es así. Em, Quisiera que me pudieras a lo mejor contar un poquito de los cambios que están ocurriendo también a nivel mental, ya tanto en términos como estructurales, pero también de la experiencia en el fondo de los niños y las niñas respecto a sus propios pensamientos, a su propia forma de mirarse a sí mismos. Pues, sí, hay como una transición en que ellos y ellas van saliendo de esa fantasía de niños, van saliendo como que quieren ser grandes. Entonces, los intereses cambian. Entonces empieza, por ejemplo, el cambio de cuarto. Mami, no quiero más esta colcha de princesas, yo quiero Mm, botar esta varita mágica, ya no quiero esta coronita. Ay, no, yo quiero un cuarto más blanco, yo quiero poner otra decoración, regalemos todos estos peluches, los niños sacan todos los carritos, los superhéroes y empiezan como a querer, digamos, identificarse como digamos, sus pasiones. El futbolista quiere el afiche del fútbol, la niña que le gusta la música quiere poner a su cantante o quiere tener cosas alusivas al grupo de moda. Entonces empieza como ese cambio de intereses, ¿cierto? Antes, y entran y salen, porque entonces ellos son, yo quiero ser grande, pero cuando uno les pone responsabilidades, ay no, yo no, yo todavía no tengo que hacer eso, o sea, entran y salen como de esos intereses y digamos que esas emociones también cambian, entonces ellos están también en un autoconocimiento que son inmaduros totales. Entonces eso es lo que los adultos tenemos que saber, porque mm, digamos son niños de 10, 11, 12, 13, 14, o sea, son unas mentes
Mm, de esa edad, que son muy chiquitos todavía, pero con un influjo hormonal que les está haciendo un golpe. Entonces, uno, digamos, les tiene que avisar a los niños y a las niñas y los papás, los profes, los cuidadores, los abuelos, todos deben saber que ellos están en un periodo de autoconocimiento, pues se están identificando. ¿Soy psicorrígido o no? ¿Soy tímido o no? Pues soy deportista o no? ¿Qué me gusta leer, me gusta la música, y están en ese momento también de las barras. Entonces, pues, no sé si se dice barras en Chile, mm, de los grupos de los niños. mm, Entonces, por ejemplo, siempre en los grupos, así sea un grupo pequeño de 10, de 20, de 30 en un salón, siempre va a haber los populares, siempre va a haber los más tímidos, los científicos, los calladitos, y digamos que muchos quieren pertenecer a un grupo, pues, o sea, yo quiero pertenecer a un grupo donde yo me sienta bien. mm, Entonces también hay que ayudarles a hacerles esa identificación, porque ellos están en el proceso de irse conociendo, ¿cierto? Entonces puede que empiecen desde primero primaria, venían amiguísimos de un grupo, por ejemplo, de fútbol, pero después él se dio cuenta que pues, el fútbol pues lo jugaba porque era el deporte más común del colegio, porque era fácil salir y la canchita estaba ahí, pero a él le gusta más la música. Entonces, pero ven, entonces, pues, entonces dedícate a tu música. O sea, que uno les vaya también dando como el soporte para irse conociendo, porque cada niño es maravilloso, cada niño es un mundo que, que es como una escultura que ellos se van formando, y sí deben tener como unos pararrayos, digo yo, de lineamientos de que los adultos ayudemos, de los adultos cuidadores. mm. Está la familia, está el colegio, está el mismo entrenador de patinaje, de fútbol, de baile, o sea, como que uno les vaya diciendo, tú eres bueno, Mm, tal, así como fortalecer las cosas positivas de esos niños. Y por ejemplo, si está empecinado, por ejemplo, que yo quiero ser el mejor en las Olimpiadas de Matemáticas, pero no le da, uno le dice, pero es que eso no, pues mm, eso no es lo importante, o sea, la parte académica, pues es un puntico o un pedacito de tu vida, pero tú tienes otra cosa alrededor, ¿cierto? Entonces, como que ellos van cambiando de intereses, de gustos, se están identificando con las cualidades pues, y capacidades que tienen, entonces uno sí tiene que ayudarles como a fortalecer eso, y también se van a equivocar, van a caer. Hay unos que caen rapidito, otros que caen poquito, otros medianito, otros grande. ujú, Entonces, uno estar ahí también para ayudarles a levantar otra vez, ayudarles a reconstruir su camino, a que pues todos nos equivocamos, todos caemos, pero entonces coja fuerzas y energías para potencializarlo, para volver a salir, ¿cierto? Porque entonces a veces estigmatizamos y juzgamos entre los adultos, enseñamos a eso y a los niños, a sus compañeros, entonces hay que tener un freno también. Uno lo que puede decir, en este momento, por ejemplo, digamos, las niñas que se ponen fastidiosas, creídas, no permiten que la otra entre al grupito, le hacen la vida imposible, o sea, eso es un drama en cuarto y quinto primaria, que mi mejor amiga, yo le conté, que yo le pedí el favor que no contara el secreto que yo le había dicho en segundo primaria y se lo contó, entonces eso se hace un mundo. Entonces, a veces se meten las mamás, las profes, y uno tiene que decir, no, un momentico, que ellas mismas solucionen el problema. Lo que uno puede hacer es decir, pues digamos, esa niña en este momento está madurando por ese lado, espera un ratico puede ser una tarde, una semana, un mes, un año, a que ella cambie, pero mm, seguramente ella también va a madurar. Entonces, mm, como hacerles entender a los niños y a las niñas y a los padres que es un proceso que no termina, o sea, uno como adulto también empieza a ver por ejemplo, que ahora hablábamos que tú estudiaste, por ejemplo, economía y ahora estás en esto tan maravilloso. Uno dice, es que uno mismo va buscando y va encontrando cosas y lo mismo los niños, o sea, no los podemos, digamos, em, estereotipar de que este es así.
No, Ujú, este está, en este momento está así, pero él está evolucionando, porque también esos cambios físicos, esas hormonas, pues también están en proceso de ascenso. Y ujú, no es que hay unas mentes, digamos, mentes, vidas, circunstancias. O sea, esos niños en ese momento pueden estar, por ejemplo, todos en este momento están manejando la pandemia de una manera distinta. Uno es más relajado, el otro asustado, el otro ha tenido pérdidas de familiares, la pérdida de la socialización, de no ir al colegio, todo el día virtual. O sea, son cosas que, ¿cómo se adapta cada uno se adapta distinto. Además, las situaciones familiares, hay unos niños que tienen o un papá enfermo o están separados, o entonces que vamos este fin de semana para la casa del papá, este fin de semana para la casa de la mamá. O sea, son un montón de cosas que los niños viven, o sea, cada uno es un mundo que uno los tiene que ayudar también a cruzar esta época de cambios en esta adolescencia que por el solo hecho de los cambios hormonales, ellos van a tener cambios físicos, emocionales, psicológicos, están en proceso de crecimiento, de exploración, mm. ¿cierto? Van a tener mucha exploración y van a querer eh, probar, experimentar. Obviamente, entonces, todas las cosas que los adultos nos aterrorizamos de que no, ojalá no vayan a tocar, pero van a pasar por ahí, que es todo esto de de licor, de cigarrillo, de vapeo, de droga, de sexo, o sea, todo estos, todas miles y miles otras cosas que uno no puede ni terminar de enumerar las posibilidades de, de, de interacción, tenemos que hablarlas con los niños, pero no a los 15 años. Tenemos que empezarlas a hablar desde chiquitos en la casa, porque para que ellos tengan una comunicación y sepan decir, es que esto existe en el mundo. O sea, porque a veces me dicen, ay, Vero, tiene 10 años y cuando le hablo pues de las relaciones sexuales, y yo, ya, y en la casa mejor, porque papás, o sea, el colegio, las redes sociales, eso le bombardean con todo tipo de información y muchas veces son erróneas, con excesos, con cosas. Entonces, es muy bueno que la comunicación sea en la casa, ¿cierto? Profundicemos sobre eso que acabas de comentar, Vero, que me pareció muy interesante poder plantear en el fondo a las familias orientaciones, ¿cierto? Respecto a cuándo empezar a conversar sobre ciertos temas, por ejemplo, cuando hace unos instantes hablabas del desarrollo del botón mamario en las niñas, ¿cierto? ¿Cómo acompañamos ese proceso? ¿Les conversamos de antes, esperamos a que emerja y entonces tenemos la conversación? Lo mismo respecto a las relaciones sexuales que decías tú. Desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos orientar a los cuidadores, a los padres respecto a las conversaciones que hay que sostener, el acompañamiento que tenemos que hacer? Mira, yo creo que ese punto es súper importante y yo creo que ahora digamos, los adultos, eh, gracias a Dios estamos más conscientes de que tenemos que hablar rápidamente em, de una manera natural con los hijos, porque antes por tabú, por educación, por religión, digamos, los abuelos, los papás de nosotros tuvieron una educación que era más como de tapado, o sea, como de no, no cuente, no diga, no, después le digo, no, al revés. Yo creo que, digamos, la sexualidad hace parte del ser humano, los desarrollos puberales van a pasar normalmente, entonces, y van a tener todos esos cambios físicos, emocionales, psicológicos, intelectuales. Entonces, nosotros tenemos, digamos que en las niñas, empezar incluso, no es prematuro, no es quitarle la niñez, pero y a los niños, o sea, entre los 8 y los 9 años, para las niñas a partir de los 8 y en los niños a partir de los 9 años, debemos empezar a contarles qué les va a pasar. O sea, esos niños entre 8 y 9 años van a estar en segundo y tercero primaria. Son unos niños, es verdad, son unos niños y mientras más jueguen, brinquen, salten y sean niños y no tengan responsabilidades de adultos, pues es mejor porque la niñez la viven full. Pero sí tienen que, ellos saben, ellos miran el primo mayor, los amigos que, pues, o los hermanos grandes, o los del colegio que estén en sexto, o sea, qué cambios van a tener. Entonces, uno les va explicando
en su lenguaje, en su, digamos, uno les conoce la edad mental, entonces uno les dice, te vas a volver grande, los cambios de pasar de ser niño o niña a mujer y hombre adulto van a tener estos cambios físicos, digamos, vas a empezar con el desarrollo mamario, te vas volviendo grande, vas creciendo y finalmente te va a llegar la menstruación. Y a los hombres también explicarles que a las niñas les llega la menstruación, porque muchos son colegios mixtos. Y entonces, qué estamos, digamos, educando? Estamos educando futuros papás, futuros parejos, esposos, ¿cierto? Entonces, ellos también van a tener la relación, la interacción con las niñas y mujeres, ¿cierto? Entonces, como que sepan que ese paso, o sea, entre los 8 y los 9 años, uno puede empezar a hablarles de los cambios en la pubertad y que finalmente va a llegar la menstruación. ¿Y por qué va a llegar esa menstruación? Porque finalmente ese cuerpo tiene un útero, que es la casa donde se forman los bebés, que por relaciones sexuales uno empieza, obviamente, como quiere que pasen las cosas, uno dice con afecto, con cariño, con amor, va a haber una relación pues, por ejemplo, entre tu papá y tu mamá, o una relación. Entonces, y decir con palabras exactas, o sea, el pene entra a la vagina y, bueno, ahí deposita la semilla, pues, o el espermatozoide, y finalmente eso va a producir maravillosamente, fisiológicamente se va a formar un bebé. Pero sí tenemos que hablarles a partir de los 8 o 9 años, o sea, no esperar a los 15, mira, no vas a tener relaciones sexuales porque ellos ya saben, ya vieron todo en internet, ¿no? Eso, pues mami, sí, o sea, llegaste tarde, pues a esta como a la hora que me va a contar. Entonces, sí, sí es súper importante ser, digamos, claros, precisos, pues con una conversación fluida, o sea, uno puede empezar a decir, mira, en un centro comercial o en una propaganda, hey, por ejemplo, Martina de 8, ¿cómo habrá esa señora, cómo hizo para estar embarazada? ¿Tú qué sabes? Pues uno empieza con preguntas así, a ver, ¿y ellos qué contestan? Preguntas abiertas. Mm. Entonces, y uno a veces se queda así, que ya, no, mami seguramente tuvo una relación sexual con su esposo. O sea, sí, o sea, ya, entonces uno muy bueno preguntar y tener preguntas abiertas, o exacto, o viendo una película, pero sí es importante conversarles y hablarles a los niños con franqueza. Qué bonito, Vero, cómo nos planteas esta invitación también de la claridad con la que planteamos los temas, o sea, como va de salida esta lógica de camuflar un mensaje para un niño, ¿cierto? Sino que al revés, Exacto. ocupar el vocabulario lo más preciso posible. Me gusta mucho lo que nos estás comentando. Quisiera, Y otra dime, cosa, perdóname, porque uno dice, ay no, que en el colegio les enseñen, ay no, claro. allá en el colegio tienen educación sexual. No, pero pues en el colegio puede que se hayan reído toda la clase y no puso atención porque les da nervios, ¿sí me entiendes? O sea, esa es Claro, la casa donde se deben afrontar estos temas. absolutamente. Quería también preguntarte sobre cambios potencialmente difíciles que puedan vivir los niños y las niñas. Bueno, partiendo por los cambios físicos, que a lo mejor para algunos sea más simple o no de recibir, aceptar, sobre todo si a veces viene acompañado, como tú mencionabas, con un poquito de dolor, etcétera. Pero también otros cambios a lo mejor en sus contextos como socioemocionales que puedan ser complejos para ellos. En tu experiencia, ¿cuáles son esos cambios difíciles que la mayoría de los preadolescentes experimenta y cómo podemos nosotros como adultos ayudarles a transitarlos de mejor manera? Pues, Pame, mira, digamos que para ellos todo influye y uno no, ese es su problema, que también eso es otra cosa que los adultos no podemos minimizar cuando ellos nos dicen algo, ese es su problema. Entonces, ¿qué pasa en la pubertad? El pelo se engrasa, la cara se llena de granos, sudan, tienen cambios físicos, unos son más altos, otros son más bajitos, unos son peludos, otros son delgaditicos, otros son, digamos, con una contextura más gruesa. Entonces, para ellos, digamos, los cambios físicos
son como ellos se creen el único personaje en el mundo que tiene un grano y que todo el mundo los está mirando por ese grano y que se sienten miserables. O sea, ellos se levantaron, si logran ir al colegio presencial, pues en esta época, todo el mundo está viendo ese grano. Entonces, para ellos la parte física es supremamente importante y esa parte física está cambiando. Entonces, ¿qué pasa en la pubertad? Por esas hormonas también, pues fuera de las gónadas de testículos y de ovarios, están unas glándulas que se llaman las suprarrenales y esas glándulas suprarrenales te van a producir, digamos, el pelo graso, el acné, el sudor, vellos. Entonces, y también las comparaciones. Entonces, los niños en esta época se comparan con todo. Y no solamente con los pares de tu colegio, ¿cierto? Sino los de tendencia, los de Instagram, los de TikTok, los youtubers. Entonces, idealizan cuerpos, idealizan, digamos, estilos de vida. Entonces también hay que estar ahí, porque entonces hay mucha presión de un estilo de belleza que uno no sabe si ese es el perfecto o no, pero para ellos se les determinó en su mente que el estilo de belleza, por ejemplo, es ser flaco, delgadito, con cuadritos. Entonces, en ese, y si ellos, digamos, no tienen eso, es una contextura más gruesa, entonces empiezan a seguir dietas raras también que salen ahí en internet, que sin carbohidratos, que con ayuno, y empiezan a tener ahí sí que empiezan a tener cambios emocionales por debilidad, fatiga, cansancio, porque están los cambios de las hormonas que te dan las emociones y los cambios físicos por malos hábitos, que ahí sí también hay que estar, digamos, determinando eso. O sea, un niño, un adolescente tiene que dormir, o sea, así el adolescente tenga 15, 16 años, debe dormir más de 8 horas. Y los niños 10, 11, 12 años deben dormir 9 horas, o sea, mínimo. Y Mm, no me vale que duerma 6 por la noche y en la buceta duerma una. Entonces, no, la de la buceta no me sirve. O sea, tienen que ser las horas de sueño, todas las horas de sueño, comer balanceado, desayuno, almuerzo y comida, carne, pollo, pescado, granos, frutas, verduras. Los niños, pues a veces que está estigmatizado que el dulce no, pues de pronto un helado, claro, de pronto una chocolatina también, mm, una pizza de vez en cuando también, pero que haya un balance, ¿cierto? Que no sea, que todo no, o sea, porque también en el adolescente es blanco, negro, siempre, nunca, mm. todo o nada, o sea, para ellos no hay espectro. Mami, es que tú siempre tal cosa, tú nunca me das permiso, mi profe me tiene bronca siempre, o sea, es así. Entonces, digamos que también ayudarles en eso de que hay un espectro, de que no siempre es blanco ni negro, que hay diversidad, ayudarles con la parte física, pues entonces estimular también la higiene, el aseo, los cambiecitos del champú, ayudarles cambiando el antisolar de la cara por uno que sea de toque seco, conseguirle la cremita para el acné, em, es pues estar ahí atentos en cómo están comiendo, porque casi que los últimos que nos damos cuenta que no están comiendo son los papás, porque pues comen en el colegio o los horarios del trabajo del papá y la mamá no ven, y entonces empiezan a dejar cositas, a no empezar a comer las porciones adecuadas. Entonces, digamos que entre los cambios socioemocionales de ellos están pues los cambios de identidad, de descubrirse, de entenderse, de distintos intereses, pero también está el cómo se manejan las cosas, ¿cierto? Entonces, también uno entablar esas conversaciones, porque entonces a veces, no, es que mi hijo ya no me habla, todo el día es pegado en ese play, no, pero entonces crea ambientes de family time, ¿cierto? Venía a ver y cómo te fue, y cómo, contar uno cómo le fue en el trabajo, y tú vení, y esa carita que te está pasando, que vení, te llevo donde el médico para que te arregle la carita, bueno, vamos a cambiar de hábitos, pues porque estás creciendo, entonces vamos a la, vente, consigo un jaboncito especial. O sea, como estar ahí
como para identificar dónde, qué está pasando ese día, porque hoy puede ser por el granito, la semana que sigue porque el amigo no lo invitó a un partido de fútbol y no fue. Pues, o sea, identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque uno se imagina cosas, pero la mente de ellos va en otra, Mm, ¿cierto? mm. Y en cierto modo, algo que hemos escuchado de manera recurrente a lo largo de la cumbre que nos encanta es este sentido de darle como importancia a las cosas que para los niños son importantes en ese minuto, porque tú ponías Sí, el ejemplo del granito y como en vez de minimizarlo, más bien preguntarle, ¿cierto? Invitarlo a ir al dermatólogo, estoy inventando, pero en el sí, fondo sí, como darle el espacio que merece, pero sí, tampoco sin extremarlo, porque es como una sutileza, es un balance importante entre poder decir, esto a ti te preocupa y te voy a ayudar a resolverlo, pero por otro lado no queremos hacer de un grano un drama para la vida de ese niño o de esa niña. En el fondo, ayudarle a que entre que se autorregule, ¿cierto? Que le otorgue a los distintos elementos la importancia que se merecen. Este sí, es un acompañamiento complejo. ¿Qué nos puedes sí. compartir ahí? Sí, sí, o sea, es casi que una acción de detective, pues digamos los acompañadores, los papás, los profes, es como, como detectar qué está pasando ese día, esa semana, pues Mm, porque está tan irritable, porque está tan contestón, porque está tan callado, ¿cierto? Entonces, como ven, ¿a ti qué te pasa? Pues o uno también, si uno, con los amigos, ¿cómo te fue? ¿Por qué no saliste hoy? Porque no fuiste a tal parte, pues si tenían que, pues no sé, un entreno, alguna cosa, no, no quiero ir. Bueno, como empezar como a detectar, digamos, esos cambios bruscos de ánimo o más tiempo de estar solos. En realidad ellos quieren estar solos, obvio, para oír música, para jugar, para hablar con los amigos, en fin. Y obviamente los papás tenemos que estar aprendiendo también a soltar ese cordón umbilical de mm, darles cada vez más autonomía, ¿cierto? Porque claro, lo que queremos es que sean autónomos porque finalmente pues la vida trae tantas cosas, tantas, digamos, circunstancias que ellos tienen que tomar, saber tomar la decisión en ese momento de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, yo creo que es como como conscientemente los papás tenemos que estar conscientemente sabiendo que estamos educando, ¿cierto? Y lo mismo los profes, educando unas mentes en evolución que van a tener subibajes y uno tratar de detectar esos subibajes que son, pues digamos en las niñas en pandemia, lo que hemos visto, pues en consulta he visto, hay dos niños y niñas, y los extremos, los que están aumentando de peso por malos hábitos, porque la cocina queda al lado, súper fácil, pues están en clase, apagan la cámara y comen a todas horas y no hacen ejercicio, y las que se volcaron para todas esas redes sociales y programas de aeróbicos y de mil ejercicios, y entonces no pueden comer nada de carbohidratos, entonces están las restricciones alimenticias y los aumentos de peso inapropiados. Entonces, para los dos, en ese momento están pasando maluco, o sea, el uno se está sintiendo maluco porque está aumentando de peso y cambiando, no le está sirviendo la ropa, y la otra se siente mal porque ella quiere tener un prototipo de cuerpo y no lo tiene, ¿cierto? Entonces que está haciendo todo lo imposible porque lo tenga. Y todo eso lleva a, a, mm, a sentirse débiles también, débiles emocionalmente y débiles metabólicamente, porque acuérdate que nosotros en esta época es de como, yo digo que es como si tú tuvieras dos motores de crucero prendidos, para metabólicamente, para el crecimiento y para los cambios de pubertad. O sea, tú estás gastando permanentemente dormidos, despiertos, en clase de matemáticas, estás metabólicamente actuando, haciendo, pues digamos, todo ese crecimiento, todos esos cambios puberales. Entonces tú necesitas tener unas condiciones ambientales las más adecuadas, que son buena alimentación, buen sueño, buena actividad física, que ahora
tenemos que, pues con este COVID tenemos que fomentar, aunque sea en un rinconcito de la casa, que salten el lazo, que suban y bajen escalas si viven en edificio, que le den la vuelta a la cuadra. O sea, cositas que uno dice, no les va a pegar el COVID, pero van a mover el esqueleto un poquito, ¿cierto? Mm, Porque también que se desenchufen de pantallas, porque entonces la visita con la abuelita es virtual, la clase de matemáticas es virtual, el entreno de patinaje los ponen a hacer así, pues para que no perder condición física, es virtual. Entonces mm, estos ojitos se cansan, el cerebro se rechina y muchas veces ven cosas inapropiadas. Además, ese ruidito, la música de adrenalina, por ejemplo, del Play, del Fortnite, que están pegados en eso todo el día, o Roblox, eso va retumbando. Entonces muchas veces también los tenemos que invitar a que se desenchufen. Primero, para que no vean tanta basura. Segundo, para que descansen el cerebro. Tercero, para que hagan otras habilidades, que lean, que hagan recetas de cocina, cosas de plastilina, no sé, scrapbook, pintura, o sea, otras habilidades que utilicen más partes del cerebro, que no sea el bombardeo de luces, ruidos, sino que sea más imaginación, más creatividad, porque también eso hace que tú llegues como a cierta calma interna, ¿cierto? Que no, para los niños también necesita uno como que tú estás cansado y aburrido de estar todo el día en pantallas, pero ellos no codifican eso, ellos no, ¿cómo va a estar aburrido de ver Netflix? Pues sí, estás cansado de que todo sea lo mismo, ven, diversifica un tricito el cerebro, vamos a utilizarlo en otra forma y vas a ver que te vas a sentir más relajado, más tranquilo, pues y buscar también tiempo, tiempo, yo digo, hagan listas a los niños en el consultorio, les digo, hagan listas. ¿Qué puedo hacer con mis papás un día bonito de verano? O un día lloviendo, sola, sin amigas, sin nadie. Un día así, pues como que hagan lista de cosas, porque cuando están aburridos, como que se les tapa la capacidad de entendederas y como de creatividad, entonces que vayan a la lista y, ay, sí, ¿verdad? Puedo hacer una receta de cocina, voy a ir a hacerla. Pues como que uno les ayude también a tener, digamos, diversidad, sobre todo en esta pandemia que no están pudiendo tener tantas relaciones sociales, que los niños necesitan socializar por lo mismo, porque ellos están descubriendo y para ellos están aprendiendo que socializar es escribir un chat. Pero mm, entonces tú puedes escribir un chat y decir, Pame, me parece muy lindo tus aretas, pero se encuentra contigo y no son capaces de saludarte. mm, A mí me ha tocado, me dice, uy, no, yo soy amigo de él por Instagram, pero me da pena saludarlo. Y yo, mm, ¿cómo no? Al revés. Si la vida es la verdad, la vida es como la interacción, la expresividad, el expresar tú, el dar tú. O sea, también hay que ayudarles en eso, porque los hijos de nosotros, pues estos niños nacieron con los computadores y más que en esta época de pandemia, al que le tocó de 5 años, al que le tocó de 12, al que le tocó de 15 les está haciendo como un impacto fuerte y nosotros tenemos como que también saber que estamos en tecnología, no la podemos negar y nos sirve para todo. Mira esto, que estamos juntos de Chile, de Colombia, Medellín, pero que las relaciones tú a tú, de verdad, de carne y hueso, hablar con la otra persona, compartir con la otra persona, respetar la otra persona es supremamente importante porque también ellos caen, porque como no, digamos, es que estar bravos por aquí es muy fácil escribir, pero mm, tú no estás viendo ahí la otra persona. mm, Entonces, también saber controlar esas emociones por redes, porque cometen muchos errores por redes también, mm, escritos, dime tú esas fotos que mandan inapropiadas, videos inapropiados, o sea, hay que estar ahí también, de que no podemos, que no, que es que eso se borra, Snapchat se borra ahí mismo, no, pero le toman un screenshot y eso, ráquete, ya no hay nada que se detenga, ya mm, se fue, devolver eso es muy horrible. Entonces también saber cómo explicarles que hay cosas tóxicas por ahí, o sea, como pues digamos que es infinita las conversaciones que puede tener uno, pero yo creo que aprovechando todos los momentos, digamos,
hablar de amigos de uno que tuvieron un error, ¿cierto? Como mira, este de 43 años y se equivocó en estas, mira, los adultos también se equivocan. Pues como hablar así con ellos. Pero, ¿cuáles son las consultas que los niños y niñas te traen a tu, bueno, a tu consulta, valga la redundancia? Bueno, digamos que de todas las edades llegan, no, si vieras ayer llegó una con un listado, la cosa más hermosa, que porque a los hombres no les llega la menstruación, que si la menstruación duele, que, que porque, que porque salen barros, o sea, digamos que todos esos cambios hormonales y físicos pues llegan a preguntar. Entonces es muy bueno que nosotros les expliquemos, vuelvo y repito, ojalá empecemos a hablarles 8 9 10 años, 11 que van a pasar todos esos cambios físicos para que ellos crezcan con tranquilidad. El día que les apareció un vellito en las axilas o un vellito púbico, no, pues ya estoy creciendo, ¿cierto? Que no sé qué es esto, qué me pasó, o como antes que una tía mía, cuando le llegó la menstruación, ella pensó que tenía cáncer de vejiga, Ay, qué sí, o sea, por una falta de información, o sea, nadie le había dicho. Entonces, ella yo tengo un cáncer, si un tío mío tiene un cáncer, me está saliendo sangre, yo tengo un cáncer. mm, Entonces, digamos que sí, explicar, y pues si la menstruación llega es porque las mujeres tienen un útero que, digamos, yo les cuento como que se abullona para recibir un bebé, como que está así como esas cobijitas fleece, como para recibir un bebé, todo pintadito así, pero si no llega el bebé, lo despintan y quitan todo eso y sale en forma de sangre para volver y repintar y rearreglar ese útero por si llega un bebé, ¿cierto? Entonces, como contar qué es la menstruación, de contarle a las niñas que cuando llega la menstruación no terminan de crecer, ellas siguen creciendo usualmente 3 4 años después, más despacio, pero siguen creciendo. eh, que pueden quedar embarazadas, sí, pero si tienen relaciones sexuales, no van a quedar embarazadas en una piscina, porque mm, también empiezan, entonces ya puedo quedar embarazada. No, eso pues solo si hay relación sexual quedas embarazada. Para los niños también explicarles que cuando ya empiezan con erecciones y eyaculaciones y a veces tienen esos sueños húmedos que son esas eyaculaciones en la noche, como que ahí ya tienen que saber también que ellos si tienen alguna relación sexual, como ya producen semen, ya pueden dejar en embarazo a una niña. Entonces, como que detecten en qué etapa del desarrollo están y qué puede pasar. A las niñas también, por ejemplo, cuando les llega la primera menarca, no les va a seguir llegando, por ejemplo, les llegó el 3 de abril, no les llega 3 de mayo, 3 de junio, no. Eso puede ser, digamos, los 2 3 primeros años posmenarca es muy irregular. A veces puede llegar cada 3 meses, cada 4 meses, meses no, cada 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, o perderse 3 meses, pero y no es que tenga un desorden hormonal, es normal que sea irregular. Es normal que les dé cólico, porque me preguntan si va a doler mucho, a la menstruación va a doler mucho, o todo el mundo se va a dar cuenta, ¿yo cómo sé? Entonces, digamos, decirle a las niñas, em, que pueden usar protectores cuando ya tengan, digamos, lleven más, o sea, cuando llega, aparece el botón mamario, más o menos calculen 2 años aproximadamente que va a llegar la primera menstruación. O sea, el botón mamario no tienen que llamar a urgencias, pues de que ya le va a llegar la menstruación, sino que faltan más o menos 2 años para que llegue la menstruación. Y cuando llega la menstruación tampoco va a ser pues como las cataratas del Iguazú, no, eso tampoco va a ser así, sino que es como una pintica café y entonces, o van y ya uno les dice que tengan el kit, que el kit es como una cartucherita con una toalla, con un protector, con un pañito húmedo, van y se ponen la toallita, o si uno también se pueden usar protectores desde chiquitas, se pueden usar protectores. ¿A quién no les gustan los protectores? Las que son alérgicas. Entonces, porque a veces ese material pues les molesta, entonces uno ya, pues si eres alérgica, pues entonces no uses protector o busca otro material a ver si se te ajusta. Y
y contarles porque me preguntan, ¿y cuántos días llega la menstruación? ¿Llega de día, llega de noche? Claro, llega de día, llega de noche. Entonces, en la noche, como uno está dormido, pues no se cambia tan frecuente como en el día que se cambia cada 3 4 horas la toallita. Entonces, puedes utilizar unas toallitas de noche y pues que te quede bien puesto ese pantalón, que no quede flojito, sino como que tú te lo pongas bien para que no vaya a haber accidentes por la noche. ¿Qué más me preguntan últimamente? Que si pueden utilizar la copa menstrual. Mm, Entonces, mira, yo te digo, a ver, yo digo que también las mamás y las cuidadoras tenemos que tener conciencia en qué edad mental están, ¿cierto? O sea, ellas están eh, curiosas de cómo les va a pasar la primera vez, ¿cierto? Entonces, apenas van a aprender a conocerse y a saber qué es eso. Entonces uno las acompaña, pues que tengan su kit, que estén, que es un proceso normal, bienvenida al clan, ya te llegó, no quiere decir que ya te volviste grande de una vez, tú puedes seguir jugando con marcadores, yendo al parque, bueno, es cierto, pueden seguir siendo niños todavía, pero digamos que es más fácil, pues toallitas que la copa menstrual, que hay de distintos tamaños, chiquita, mediana y grande, porque eso es siliconudo. Entonces, pues al principio incluso no son capaces ni de ponerse, ni de encontrar el huequito de la vagina para ponerse un tampón. Entonces, imagínate pues una copa, voltearla, ponerla, que les quede bien. Digamos que mentalmente yo digo que esperen, que bueno, sí se puede, habrá unas niñas muy aventajadas o que son capaces, sí, pero yo digo que con calma, que empecemos todo el proceso como con calma. Primero pues la toallita, después que aprendan a ponerse un tampón y más adelante, si quieren, utilicen la copa. ¿Qué inconveniente le veo a la copa yo para un colegio? Pues que los baños de los colegios no tienen el lavamanos dentro del sanitario. Entonces, pues una manipulación de la copa, tú vas a quedar sucio y necesitas un lavamano ahí. Entonces, digamos que todas esas cosas pues hay que tenerlas en contexto porque no es lo mismo un universitario que tiene clase de 10 a 12, llega a la casa, se cambia, te quitan, ¿cierto? O una ejecutiva que tiene el baño en la oficina, pues es diferente, pero los niños, digamos que uno en todo el contexto, evaluar su hija como, o su sobrina o su alumna, en fin, em, cómo es, y uno explicarle el porqué de las cosas, o sea, lo podrás usar más adelante, yo esperaría un poquito que aprendas más, pero en general, pues como también se puede hablar de eso porque igual está muy de moda esa copa menstrual. mm. Qué excelente, Vero, todos los detalles tan importantes que nos compartes. Me queda una duda respecto desde tu mirada, ¿cuándo podrían los padres, madres o cuidadores potencialmente pensar que es importante llevar a sus hijos a una consulta médica? Por ejemplo, si es que hubiera una pubertad muy tardía o a lo mejor nos preocupamos muy tempranamente y no es necesario ir al médico, ¿cierto? O si hay al revés una pubertad que ocurre a muy temprana edad, o a lo mejor otras señales en el proceso de desarrollo de la pubertad donde nosotros tenemos dudas de si acaso necesitamos asesoría médica. em, ¿Qué nos podrías compartir? Pame, yo digo que en el minuto que tú tengas la duda es mejor preguntar, ¿cierto? Mm, El minuto que tú tengas la duda. Digamos que yo te contaba que por qué escribí el libro de cambio de mm, cuarto para explicarle a las niñas la pubertad y el cambio de voz para los hombres, porque a veces llegaban las mamás a los 9 años, pero está sudando y no, ya le va a llegar, pero tiene granitos, Simón se me creció. No, ven, tranquila, esto es un proceso. Pero entonces saber el proceso. O sea, yo creo que cuando tengas la duda, sí es importante consultar, pero ¿cuál es el proceso normal? Entonces, digamos, el común denominador, el promedio, pero no todo el mundo tiene que estar en el promedio para ser normal, mm, ¿cierto? Pero el sí. promedio es que cerquita a los 10 años, o sea, puede ser 9 años, 8 meses, 10 años, 2 meses, en cuarto primaria, para las niñas, ellas van a empezar con desarrollo mamario. Entonces, no les va a llegar la menstruación ahí, usualmente les llega cuando estén en sexto grado, es como la etapa promedio que les llegue. Pero si tú ves que tu niña, Juanita, tiene 12 años y medio, es de las bajitas del salón, plana, replana, tú dices,
pues, ¿qué pasa? Pues esto es una puerta lenta, ahí sí tienes que ir a consultar. Pues, o sea, no dejes pasar tanto el tiempo, tú dices que, ¿por qué mi niña no? Hay historias familiares, pues, por ejemplo, la mamá puede decir, no, es que a mí me llegó a los 14, entonces dicen, ah, bueno, sí, es historia familiar, pero muy bueno confirmar con el médico de que todo va bien. Pues examen físico, la radiografía de la mano que se llama la edad ósea, nos dice, digamos, la estructura ósea en qué año está, entonces nos ayuda mucho. Si está retrasada, quiere decir que le falta crecer. Si está adelantada, quiere decir que va muy rápido, ¿cierto? Y los exámenes de sangre también le ayudan a uno. Entonces yo creo que sí es muy importante. Y por ejemplo, los hombres, es más común los maduradores lentos, la pubertad tardía en los hombres, cuando hay historia familiar de que el papá, el tío crecieron tarde, o sea, los hombres no se acuerdan de cuándo empezaron la pubertad porque como que fue inadvertido, porque el aumento del tamaño testicular no se siente, pero sí se acuerdan de la barba, de cuándo se empezaron a afeitar. Entonces Mm, es muy bueno preguntarle a los papás y a los tíos cuándo se empezaron a afeitar, ¿cierto? mm, Porque entonces si yo, uy, no, 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 yo me gradué del colegio y yo todavía no me afeitaba. Entonces uno dice, ah, este tiene una familia de madurador lento. Pero los niños, o sea, los niños de 13 y medio, 14, ellos dicen, ya, Vero, haceme crecer, ya, ya, ya. Yo me siento el más chiquito del salón, qué pereza, mis amigos están muy grandes. Para ellos es supremamente importante la estatura. Pero mm, entonces uno les dice, paciencia, todo va bien, te vas a estirar. Inclusive hay muchos que se le van a pasar a los amigos porque entonces ellos, digamos que están montados en un trampolín muy alto para empezar el estirón, entonces se estiran más, mm, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las cosas normales, pero cuando tú las entiendes es más fácil, mm. ¿cierto? Cuando tú las entiendes pues con una ayudita médica o del carpograma o de los exámenes de sangre, es más fácil entender ese proceso. Mm. Gracias, Vero, por tanta sabiduría. Creo que para que vayamos cerrando, a lo mejor si quieres compartir un mensaje breve a las familias que nos puedan estar mirando ahora. Ay, bueno, no, me encanta que nos estén acompañando. ¿Qué mensaje me gustaría transmitir? Las guías anticipatorias para los niños, las niñas, los niños es supremamente importante porque ellos no son adultos chiquitos, ellos están en constante transformación. Cada uno es maravilloso. Puede haber, y ustedes, digamos, evalúen historias anteriores suyas, puede haber unos niños difíciles, complicados, adolescentes rebeldes y todo, pero uno los tiene que acompañar ahí porque después se vuelven unos adultos maravillosos. Ellos están en un momento de transformación que ellos necesitan que sepan todo el día que nosotros los queremos y los apoyamos y que vamos a estar ahí para cruzar, digamos, ese desierto en ese momento. Y explicarles la naturalidad de las cosas, de los cambios físicos, de los cambios hormonales, de los cambios psicológicos. Uno decirle, no, estás como fastidiosito esta semana, esas hormonas están alborotadas, pues como que volver humor también la situación Mm, como que ellos vean de que uno los está entendiendo, porque muchas veces, a veces somos, póngase el antisolar, te lavaste los dientes, hiciste la tarea, o sea, todo el día es como que, uy, chequeando cosas y uno se le olvida como, a ver, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo pasaste? Hiciste muy bien, arreglaste el cuarto, maravilloso. O sea, mm, pequeños logros. Yo creo que esas cosas son muy importantes para los niños. mm. Gracias, Vero. Qué ganas de seguir profundizando en todos los temas que planteaste, pero bueno, ahí tenemos los dos libros maravillosos de referencia de Vero para que ustedes puedan también buscarlos en sus casas. Justo estábamos conversando respecto a todas las posibilidades de hacer llegar tus libros al resto de Latinoamérica, en España. Seguramente hay muchas familias que nos están mirando que también van a estar muy interesadas en poder conocer más sobre lo que escribiste. Y si quieren, bueno, de hecho, conocer más sobre el trabajo de Verónica, pueden en esta misma página, aquí al final, seguirla en sus redes sociales, en su página web. También recuerden que hay un foro, un chat disponible para que le dejen algún mensaje cariñoso que seguramente Verónica va a estar muy feliz de leer. Con esto, agradecerte una vez más, Vero,
por compartir con nosotros todo tu conocimiento y darles las gracias a todos ustedes en la casa por acompañarnos en esta cumbre virtual dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor. Nos vemos en una próxima conferencia. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, besos, gracias.